La almirante Sarachen estaba en el puente de la TCC Harmony, observando las estrellas pasar a través del enorme ventanal. Su nave era una de las más grandes de la humanidad, pero no portaba armas de guerra. En su lugar, sus bodegas de carga estaban llenas de suministros médicos, alimentos y equipos de rescate. Así era la humanidad entre las estrellas. Durante 300 años, los humanos habían sido los pacificadores de la galaxia. Cuando el Imperio Sapiriano y la Confederación Kree lucharon por los derechos mineros, los diplomáticos humanos intervinieron para encontrar soluciones justas. Cuando las plagas azotaron las colonias altarianas, las naves médicas humanas llegaron primero. Cuando los refugiados huían de guerras que no habían iniciado, los mundos humanos les abrieron sus puertas. Almirante, llamó el teniente Torres desde la estación de comunicaciones. Estamos recibiendo una señal de socorro de la colonia Nuevo Horizonte. No responden a nuestras llamadas. A Sara se le encogió el estómago. Nuevo Horizonte era una de las colonias exteriores de la humanidad, hogar de 50.000 personas. Era un mundo agrícola pacífico que cultivaba alimentos para 3 sistemas estelares cercanos. Los colonos de allí nunca habían dañado a nadie. Ponga rumbo a Nuevo Horizonte. Velocidad máxima, ordenó Sara. Y avisen a la Tierra. Algo va mal. La Harmony saltó al viaje superlumínico, corriendo hacia la colonia. Durante el trayecto, Sara intentó mantener la calma, pero la preocupación le carcomía la mente. En el espacio, cuando las colonias guardaban silencio, normalmente significaba la muerte. El doctor Marcus Webb estaba sentado en su despacho en la Tierra, leyendo informes de toda la galaxia. Como director del Instituto Terrano de la Paz, pasaba sus días resolviendo conflictos que habían durado siglos. Justo la semana pasada, había ayudado a poner fin a una guerra comercial entre 2 especies alienígenas que llevaban 40 años luchando. Su asistente, María Santos, llamó a su puerta. Doctor Webb, la almirante Chen llama desde la Harmony. Dice que es urgente. Marcus cogió el comunicador. El rostro de Sara apareció en la pantalla, y pudo ver la preocupación en sus ojos. Marcus, hemos perdido el contacto con 3 colonias en la última semana, dijo Sara. Nuevo Horizonte, Valle Pacífico y Luz del Alba. Todas simplemente dejaron de comunicarse. ¿Piratas? Preguntó Marcus, aunque sabía que no cuadraba. Los piratas robaban cosas y se iban. No hacían desaparecer colonias enteras. No lo creo. Nos dirigimos a Nuevo Horizonte ahora. Te enviaré todo lo que encontremos. La llamada terminó, y Marcus miró por la ventana los tranquilos jardines de abajo. La Tierra había estado en paz durante tanto tiempo que la mayoría de los humanos habían olvidado cómo era la guerra. Habían dado la espalda a la violencia y habían abrazado la diplomacia, la ciencia y el arte. Era el mayor logro de la humanidad. Pero ahora algo los estaba cazando en la oscuridad. La Harmony salió del viaje superlumínico cerca de Nuevo Horizonte. Lo que encontraron heló la sangre de Sara. La colonia había desaparecido. No destruida por armas ni quemada por el fuego, sino simplemente vacía. Los edificios estaban intactos, pero no había gente, ni cuerpos, ni señales de lucha. Envíen a los equipos de búsqueda, ordenó Sara. Quiero que revisen cada edificio. Durante horas, el equipo buscó. Encontraron comidas a medio comer sobre las mesas, juguetes de niños esparcidos en los parques, pertenencias personales abandonadas como si la gente se hubiera desvanecido en medio de su vida cotidiana. Luego encontraron el mensaje. En el centro de la plaza principal de la colonia, grabadas a fuego en el suelo con letras de 6 metros de altura, aparecían palabras en 12 idiomas alienígenas diferentes. El teniente Torres leyó la traducción en voz alta. Los débiles serán purgados. Sara se quedó mirando el mensaje, sintiendo un hielo en las venas. Esto no era aleatorio. No eran piratas ni accidentes. Alguien había atacado a la humanidad específicamente. Alguien le había declarado la guerra a la especie más pacífica de la galaxia. En el mundo natal de los Krell, el general Vex observaba los informes de noticias con satisfacción. Los humanos estaban empezando a comprender su lugar en el universo. Durante demasiado tiempo, estos mamíferos blandos habían sido tratados como iguales por la Federación Galáctica. Era hora de que aprendieran que los fuertes gobiernan y los débiles sirven. ¿Están nuestras naves listas para la siguiente fase?, preguntó Vex a su ayudante. Sí, general. La colonia humana de Valle Pacífico será la siguiente. Bien, asegúrate de dejar el mismo mensaje. Quiero que sepan que esto no es aleatorio.
Vex había pasado años construyendo la alianza secreta que ahora atacaba a la humanidad. La coalición Apex la llamaba 7 de las especies militares más poderosas de la galaxia, unidas en su creencia de que la fuerza da el derecho. Habían visto a los humanos volverse blandos y débiles, difundiendo sus tontas ideas sobre la paz y la cooperación. Los humanos aprenderían que el universo pertenecía a los depredadores, no a las presas. La almirante Chen regresó a la Tierra con graves noticias. En las cámaras del Consejo de la Federación, se presentó ante representantes de cientos de especies alienígenas. Muchos de ellos parecían incómodos. Algunos parecían culpables. 3 colonias humanas han sido atacadas, dijo Sara, con la voz firme a pesar de su ira. 53.000 civiles están desaparecidos. Tenemos pruebas de que esto fue planeado y coordinado. El embajador sapiriano, una criatura alta de piel plateada y ojos fríos, fue primero en hablar. Quizás estos humanos simplemente abandonaron sus colonias. Son conocidos por su naturaleza errante. Murmullos de enfado surgieron de la delegación humana. Sara levantó la mano pidiendo silencio. Encontramos pruebas de tecnología avanzada utilizada para transportar a un gran número de personas. Esto fue un secuestro a escala masiva. Oh, dijo el representante Krell, fingieron su propia desaparición para ganarse la simpatía de la Federación. Sara sintió que perdía el control. Estas criaturas estaban acusando a los humanos de asesinar a su propia gente, pero se obligó a mantener la calma. Esto era lo que hacían los humanos. Encontraban soluciones pacíficas. Solicitamos una investigación completa de la Federación, dijo Sara. Y pedimos protección para nuestras colonias restantes mientras se lleva a cabo la investigación. La votación fue reñida, pero no lo suficiente. El Consejo de la Federación rechazó ambas solicitudes. Pruebas insuficientes, declararon. Asunto interno humano. El doctor Webb observaba los procedimientos de la Federación desde la Tierra. Su esposa Elena estaba sentada a su lado, sosteniendo a su pequeña hija Sophie. Habían planeado visitar una de las colonias exteriores el mes que viene. Ahora eso parecía imposible. No nos van a ayudar, ¿verdad? Preguntó Elena en voz baja. Marcus negó con la cabeza. Creen que somos débiles. Creen que no nos defenderemos. ¿Y lo haremos? Marcus miró a su hija, que jugaba con sus juguetes, inocente y confiada. No lo sé. Hemos pasado 3 siglos enseñándonos a nosotros mismos que la violencia nunca es la respuesta. Pero mientras hablaba, las alarmas comenzaron a sonar por toda la Tierra. Otra colonia había quedado en silencio, y luego otra. Los atacantes no se detenían. Se estaban volviendo más audaces. En el espacio, la almirante Chen estaba en su puente, viendo cómo llegaban informes de todo el espacio humano. Los ataques se estaban extendiendo. Quienquiera que estuviera haciendo esto había declarado una guerra abierta a la humanidad. Almirante, dijo Torres, estoy recibiendo noticias de las colonias exteriores. Piden protección. Tienen miedo. Sara sintió con gravedad. Había pasado toda su carrera rescatando gente, salvando vidas y manteniendo la paz. Comandaba la flota humana más grande del espacio, pero estaba diseñada para la exploración y el rescate, no para la guerra. Por primera vez en 3 siglos, la humanidad se enfrentaba a un enemigo que quería destruirla por completo. La especie más pacífica de la galaxia se veía forzada a tomar una decisión que había esperado no tener que volver a tomar nunca más. En las profundidades del espacio, más naves se movían en la oscuridad. La coalición Apex apenas comenzaba su campaña. Creían que estaban cazando presas indefensas. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados podían estar. Los ataques llegaban cada vez más rápido. Cada semana traía noticias de otra colonia humana que guardaba silencio. La almirante Sara Chen había dejado de dormir adecuadamente. Su nave, la Harmony, corría de un desastre a otro, pero siempre llegaban demasiado tarde. Encontraban colonias vacías, mensajes quemados y, a veces, cosas peores. En Valle Pacífico, encontraron señales de lucha, marcas de quemaduras en los edificios, sangre en las calles, pero seguían sin haber cuerpos. Los atacantes se habían llevado a todos, vivos o muertos. 57.000 personas más, informó el teniente Torres, con la voz hueca. Eso suma más de 200.000 humanos desaparecidos o muertos. Sara miró la colonia vacía debajo. 200.000 personas, padres, madres, hijos, maestros, granjeros, todos desaparecidos porque alguien había decidido que la humanidad era débil. En la Tierra,
El doctor Marcus Webb participaba en reuniones de emergencia que parecían no llevar a ninguna parte. El Consejo de Paz Terrano debatía y discutía mientras más colonias morían. Enviaba mensajes enérgicos a la Federación. Ofrecían recompensas por información. Suplicaban ayuda. Nada funcionaba. Tenemos que considerar la acción militar, dijo el general Rodríguez, uno de los pocos humanos que todavía recordaba cómo luchar. La violencia solo genera más violencia, respondió el doctor Webb, aunque sus palabras le sonaban huecas incluso a él mismo. Tenemos que encontrar otra manera. Marcus, dijo el líder del consejo Harrison, admiro tus principios, pero nuestra gente está muriendo. ¿En qué punto admitimos que las soluciones pacíficas no están funcionando? El doctor Webb pensó en su hija Sophie, segura en su casa en la tierra. Pero, ¿por cuánto tiempo? Los ataques se acercaban a los mundos humanos centrales. La Confederación Krell desempeñaba su papel a la perfección. El general Vex había instruido bien a su gente. Cuando los diplomáticos humanos venían a hacer preguntas, los Krell expresaban simpatía y ofrecían ayuda. Pero su ayuda siempre venía con condiciones. Por supuesto que les ayudaremos a encontrar a estos atacantes, decía el embajador Krell. Pero nuestras flotas están ocupadas protegiendo nuestros propios territorios. Quizás si la humanidad compartiera su avanzada tecnología médica, podríamos prescindir de algunas naves. Era extorsión disfrazada de diplomacia. Los humanos necesitaban ayuda, así que los Krell exigirían un pago por proporcionarla. Otras especies observaron y aprendieron. Si los Krell podían beneficiarse de la desesperación humana, ¿por qué no deberían hacerlo ellos? El imperio sapiriano fue más directo. Sus naves comenzaron a aparecer cerca de las colonias humanas, ofreciendo servicios de protección por un precio. Sus colonias están claramente bajo amenaza, le dijo el comandante de la flota sapiriana a la almirante Chen durante una tensa reunión. Nuestros buques de guerra podrían proteger a su gente. Todo lo que pedimos es acceso a su tecnología agrícola y un pequeño pago en recursos. Sara quiso golpear al alienígena engreído en su cara plateada, pero se obligó a mantenerse diplomática. Esta era la forma de ser de los humanos. Apreciamos su oferta, dijo entre dientes. Pero la humanidad prefiere defenderse por sí misma. ¿Con qué? El sapiriano se rió. Sus naves de rescate, sus naves médicas, no tienen armas, almirante. Acepte la realidad. La peor parte era que tenía razón. Las naves humanas estaban diseñadas para la paz. Tenían sensores, escudos y motores, pero no armas. Los cañones más grandes de la flota humana estaban diseñados para despejar asteroides, no para combatir naves enemigas. A medida que los ataques continuaban, comenzaron a aparecer pruebas. Fragmentos de tecnología alienígena abandonados en los lugares de los ataques. Interceptaciones de comunicaciones que apuntaban a especies específicas, pero cada pista estaba cuidadosamente plantada, diseñada para confundir en lugar de revelar la verdad. Los altarianos encontraron fragmentos de armas Krell cerca de una colonia atacada. Los Krell encontraron tecnología sapiriana cerca de otra. Cada especie acusaba a las demás mientras los verdaderos atacantes permanecían ocultos. Es deliberado, le dijo la almirante Chen al doctor Webb durante una de sus llamadas. Alguien quiere que veamos esta evidencia. Quieren que estemos confundidos y enojados. ¿Pero quién se beneficia de nuestra confusión? Todos, respondió Sara con amargura. Cada especie que piensa que somos demasiado débiles para importar. El avance llegó por accidente. Una nave de carga humana que transportaba suministros a una colonia amenazada fue atacada por naves desconocidas. Pero la capitana de la nave, María Santos, era la antigua asistente del doctor Webb. Era inteligente y cuidadosa. En lugar de luchar o huir, escondió su nave detrás de un asteroide y lo grabó todo. Los atacantes no fueron lo suficientemente cuidadosos. Pensaron que habían destruido a todos los testigos. La grabación mostraba naves de 7 especies diferentes trabajando juntas. Krell, sapirianos, alarianos y otras 4. Coordinaron su ataque como una unidad militar experimentada. Al final, sus comandantes se reunieron en el espacio para celebrar. La coalición Apex se fortalece, dijo el general Vex en la grabación. Pronto, los humanos serán doblegados por completo. El doctor Webb vio la grabación con creciente horror. 7 especies, 7 de las fuerzas militares más poderosas de la galaxia, todas unidas en su deseo de destruir a la humanidad. Han estado planeando esto durante años, susurró. Esto no es violencia aleatoria. Esto es genocidio.
La evidencia debería haber sido suficiente para obtener la ayuda de la Federación. Debería haber sido suficiente para demostrar la inocencia humana. Pero cuando el Dr. Webb la presentó al Consejo de la Federación, la respuesta fue peor de lo que había temido. Esta grabación podría ser falsa, dijo el representante alariano, cuya propia especie aparecía en el video. Incluso si es real, solo muestra unas pocas naves, añadió el embajador sapiriano. No se puede juzgar a especies enteras por las acciones de criminales. La Federación votó de nuevo. De nuevo, se negaron a ayudar. Peor aún, comenzaron a distanciarse oficialmente de la humanidad. Se cancelaron los acuerdos comerciales. Se retiró al personal de las embajadas. Especies que habían sido aliadas durante siglos les dieron la espalda. La humanidad estaba sola. La provocación final llegó sin previo aviso. Nueva Ginebra era la colonia civil más grande de la humanidad, hogar de 50 millones de personas. Era un mundo hermoso de ciudades y parques, universidades y hospitales. Los niños jugaban en los jardines mientras sus padres trabajaban en laboratorios y bibliotecas. El Dr. Webb estaba allí visitando el nuevo centro de investigación médica. Su esposa Elena y su hija Sophie estaban con él. Habían venido a ver el trabajo que se estaba haciendo para curar enfermedades que afectaban a docenas de especies en toda la galaxia. Las plataformas orbitales aparecieron de repente, saliendo del viaje superlumínico directamente sobre el planeta. La flota de la Almirante Chen estaba a 3 horas de distancia. Las naves de la Federación más cercanas pertenecían a especies que probablemente formaban parte del ataque. Aquí el general Vex de la coalición Apex llegó la transmisión. El experimento humano termina hoy. Su debilidad ya no infectará la galaxia. El Dr. Webb estaba en el centro médico, observando cómo las naves de la muerte se posicionaban sobre su mundo. A su alrededor, médicos y enfermeras continuaban su trabajo, tratando de salvar vidas incluso mientras la muerte se acercaba desde el espacio. Elena, lleva a Sophie a los refugios de emergencia, dijo con calma. ¿Y tú? Tengo que intentar negociar. Es lo que hago. Elena lo besó a modo de despedida. Sería la última vez que vería a su familia con vida. La última transmisión del Dr. Webb se emitió a toda la galaxia. Estaba en el centro médico, rodeado de dibujos infantiles de pabellón del hospital, hablando a los alienígenas que estaban a punto de asesinar a millones. Sé que piensan que somos débiles, dijo. Pero la debilidad no es lo contrario de la fuerza. Es la elección de usar la fuerza sabiamente. Elegimos la paz no porque no pudiéramos luchar, sino porque esperábamos no tener que hacerlo. La respuesta del general Vex fue simple. La esperanza es para los débiles. El bombardeo comenzó al atardecer. Las armas orbitales convirtieron un mundo pacífico en un páramo en llamas. Las ciudades se convirtieron en cráteres. Los hospitales se convirtieron en cenizas. La risa de los niños se convirtió en silencio. La Almirante Chen llegó para encontrar a Nueva Ginebra muriendo. Sus naves de rescate sacaron a los supervivientes de los escombros, pero eran muy pocos. 50 millones de personas se habían convertido en 50.000 refugiados. En las ruinas del centro médico, encontraron el cuerpo del Dr. Webb. Había muerto tratando de proteger a niños heridos de los escombros que caían. En su mano había un último mensaje grabado justo antes del final. Me equivoqué. Algunas personas solo entienden un idioma. Olvidamos cómo hablarlo, pero podemos aprender de nuevo. Elena, Sophie, lamento no haber podido salvaros, pero alguien les hará pagar. Sara leyó el mensaje y sintió que algo se rompía dentro de ella. No su espíritu, sino su contención. El Dr. Webb había sido el mayor defensor de la paz de la humanidad. Si él podía cambiar de opinión, quizás era hora de que todos ellos cambiaran. Abrió un canal de comunicación seguro con la Tierra. Cuando el Consejo Terrano apareció en la pantalla, parecían más viejos, más tristes, destrozados. Almirante, dijo el líder del Consejo Harrison, ¿cuáles son sus órdenes? Por primera vez en 3 siglos, una oficial militar humana dijo las palabras que lo cambiarían todo. Declaro el estado de guerra. La noticia de la destrucción de Nueva Ginebra se extendió por el espacio humano como la pólvora. 50 millones de muertos, la mayor masacre de la historia galáctica, y la Federación no hizo nada. La almirante Sara Chen se presentó ante la sesión de emergencia del Consejo Terrano. La pacífica cámara donde los humanos habían debatido soluciones diplomáticas durante siglos ahora zumbaba de ira. Podía sentirla en el aire, densa y peligrosa. La votación es unánime, anunció el líder del Consejo Harrison, con la voz cargada de dolor.
Almirante Chen, ahora tiene autoridad militar completa sobre todas las fuerzas humanas. Haga lo que deba hacerse. Sara asintió. Había esperado que este día nunca llegara. Necesito acceso a los archivos. A todos ellos. Durante 300 años, la humanidad había guardado bajo llave su pasado violento. Los registros militares, los diseños de armas, el conocimiento táctico que una vez había hecho imparables a los ejércitos de la Tierra. Lo habían enterrado, eligiendo convertirse en sanadores en lugar de asesinos. Pero nunca lo habían destruido. En las profundidades de la superficie de la Tierra, en bóvedas que la mayoría de los humanos habían olvidado que existían, los archivos comenzaron a abrirse. Cerraduras genéticas que solo reconocían el ADN humano concedieron acceso a secretos que eran anteriores al primer contacto con especies alienígenas. La doctora Elizabeth Reyes, la principal historiadora militar de la Tierra, había pasado su carrera estudiando soluciones pacíficas a los conflictos. Ahora se encontraba leyendo documentos que le hacían temblar las manos. Almirante llamó a Sara por un canal seguro. Tiene que ver esto. Nuestros antepasados no solo eran buenos en la guerra, eran terroríficos. Los archivos pintaban un cuadro del pasado de la humanidad que la mayoría de los humanos modernos no podía imaginar. Antes de llegar a las estrellas, los humanos habían luchado entre sí durante miles de años. Habían creado armas que podían fracturar planetas. Habían desarrollado tácticas que convertían sistemas solares enteros en trampas mortales. Pero más que armas o tácticas, los archivos revelaban algo sobre la propia naturaleza humana. Los humanos no solo luchaban para ganar, luchaban para destruir por completo cualquier cosa que amenazara a sus familias. Cuando se les llevaba al límite, se convertían en algo que hacía que otras especies depredadoras parecieran amables. Hay más, continuó la doctora. Reyes. Instalaciones ocultas, naves que construimos pero nunca usamos, armas que diseñamos pero nunca desplegamos. Todo ha sido mantenido por sistemas automatizados, esperando. Sara sintió que se le helaba la sangre. ¿Cuánto? Suficiente para librar una guerra contra toda la galaxia. La transformación comenzó de inmediato en todo el espacio humano. Las instalaciones ocultas se activaron. Las fábricas que habían pasado siglos construyendo equipos médicos y herramientas agrícolas ahora cambiaron a la producción militar. La misma precisión que había hecho de los médicos humanos los mejores de la galaxia ahora creaba armas de una exactitud sin precedentes. Pero el verdadero cambio estaba en los propios humanos. El teniente Torres, que había pasado su carrera rescatando naves varadas, se encontró estudiando manuales tácticos que su abuela había escrito durante la última guerra de la Tierra. El conocimiento le resultaba familiar, como recordar un idioma que había hablado de niño. Está en nuestro ADN, explicó la doctora Reyes durante una reunión informativa. Los humanos evolucionaron como cazadores de persistencia. Perseguíamos a las presas a través de continentes hasta que colapsaban por agotamiento. Estamos hechos para la guerra a largo plazo. La almirante Chen absorbió la información con una creciente comprensión. Los humanos no solo eran buenos en la guerra por su tecnología, eran buenos porque nunca se detenían. Otras especies luchaban hasta que se cansaban. Los humanos luchaban hasta que sus enemigos estaban muertos. La primera prueba llegó cuando una flota de incursión cruel atacó la colonia humana de Riverside. Se suponía que sería otro objetivo fácil, otro grupo de humanos pacíficos para secuestrar o matar. Las naves Krell salieron del viaje superlumínico, esperando encontrar civiles indefensos. En su lugar, encontraron a la TCS Vengeance esperándolos. La Vengeance había sido una nave médica apenas unas semanas antes. Ahora montaba armas que la galaxia nunca había visto. Cañones de bombardeo cinético que disparaban proyectiles de metal a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Rayos de disrupción cuántica que desgarraban la materia a nivel atómico. La capitana Rodríguez, que una vez había rescatado civiles Krell de un brote de peste, ahora comandaba la nave que presentaría a la galaxia la guerra humana. Naves Krell, transmitió. Tienen 30 segundos para rendirse. El sobrino del general Vex comandaba la flota Krell. Se rió de la exigencia humana. Una nave humana contra 12 naves de guerra Krell. No puede hablar en serio. La respuesta de Rodríguez fue simple. 29 segundos. La flota Krell abrió fuego. Sus armas estaban diseñadas para incapacitar y capturar en lugar de destruir. Todavía pensaban que estaban luchando contra una presa débil. La Vengeance disparó una vez. El proyectil de bombardeo cinético atravesó las 12 naves Krell de un solo disparo. La bala de metal,
Acelerada a una velocidad tremenda, no disminuyó la velocidad a pasar a través de los cascos, armas y motores alienígenas. En 4,7 segundos, toda la flota Krell era un montón de chatarra flotante. Pero la Vengeance no había terminado. Mientras las cápsulas de escape Krell se lanzaban desde las naves moribundas, la capitana Rodríguez tomó una decisión que resonaría en toda la galaxia. «Destruyan las cápsulas de escape», ordenó. Su tripulación dudó. Matar combatientes en batalla era una cosa. Destruir cápsulas de escape era algo completamente diferente. «Señora», dijo su oficial táctico, «ya no son una amenaza». La voz de Rodríguez era de hielo. Asesinaron a 50 millones de civiles en Nueva Ginebra. Querían ver lo que hacen los humanos en la guerra. Muéstrenselo. Las cápsulas de escape se desvanecieron en bolas de fuego. La grabación de la batalla se extendió por las redes de comunicación galácticas en cuestión de horas. Las especies que habían ignorado las súplicas de ayuda de los humanos ahora observaban conmocionadas cómo las armas humanas borraban una flota entera en segundos. Pero fue la destrucción de las cápsulas de escape lo que realmente los aterrorizó. La galaxia tenía reglas sobre la guerra. No se mataba a los prisioneros. No se destruían las naves médicas. No se atacaba a los civiles. Los humanos, al parecer, tenían reglas diferentes. La almirante Chen estaba en la sala de guerra que se había construido apresuradamente bajo la superficie de la Tierra. A su alrededor, las pantallas mostraban las posiciones de las flotas humanas por toda la galaxia. Por primera vez en siglos, esas flotas llevaban armas. «Almirante», informó el capitán Torres, que ahora servía como su oficial de inteligencia. «Estamos interceptando comunicaciones de toda la galaxia. Las especies alienígenas tienen miedo». «Bien», respondió Sara. «Deberían tenerlo». Las comunicaciones que Torres había interceptado pintaban un cuadro de pánico creciente entre los enemigos de la Tierra. La coalición Apex había esperado aplastar a la humanidad rápidamente, antes de que pudieran organizar una defensa. En su lugar, se encontraron frente a un enemigo que luchaba como nada que hubieran visto antes. «Estos humanos», transmitió un aterrorizado comandante alariano, «no luchan como especies civilizadas. No intentan inutilizar nuestras naves ni capturar a nuestras tripulaciones. Simplemente matan todo». Otro mensaje de una flota sapiriana que se había encontrado con fuerzas humanas era aún más inquietante. Sabían exactamente dónde estaríamos. Nos tendieron trampas que no pudimos detectar. Sus naves son más rápidas y fuertes de lo que nuestra inteligencia sugería. Es como si se hubieran estado preparando para esta guerra durante siglos. Y se habían estado preparando, en cierto modo. Cada misión de rescate humana había sido una operación de exploración. Cada reunión diplomática había sido una recopilación de inteligencia. Durante 300 años, la humanidad había cartografiado las capacidades militares de la galaxia mientras aparentaba ser exploradores inofensivos. Ahora estaban usando ese conocimiento. El contraataque comenzó con una precisión quirúrgica. Las flotas humanas atacaron las bases de la coalición Apex en toda la galaxia, pero no se dirigieron únicamente a instalaciones militares. Atacaron las líneas de suministro, las redes de comunicación y las instalaciones de entrenamiento. En cuestión de semanas, la capacidad de la coalición para coordinar ataques se derrumbó, pero los humanos no se conformaban con victorias defensivas. Empezaron a cazar. Cada nave alienígena que había participado en los ataques a las colonias humanas se encontró en una lista de objetivos. Fuerzas de tarea humanas, moviéndose más rápido y golpeando más fuerte que cualquier cosa que la galaxia hubiera visto, rastrearon a comandantes individuales y los destruyeron. El propio general Vex apenas escapó cuando las fuerzas humanas acorralaron a su flota personal cerca del mundo natal Krell. Su nave insignia quedó inutilizada, su escolta destruida y su reputación arruinada. El general que se había jactado de purgar a los débiles ahora se escondía en el espacio profundo, temeroso de volver a casa. ¿Cómo? Exigió a sus oficiales supervivientes. ¿Cómo la presa se convirtió en depredador de la noche a la mañana? Su ayudante, herido en el ataque humano, le dio la respuesta que comenzaba a extenderse por la galaxia. Nunca fueron presas, general. Eran depredadores fingiendo ser presas. Nosotros los obligamos a dejar de fingir. La verdad completa comenzaba a emerger de los archivos humanos que los servicios de inteligencia alienígenas nunca habían sospechado que existían. La humanidad no se había vuelto pacífica por debilidad o evolución. Habían elegido la paz después de volverse tan buenos en la guerra que se asustaron a sí mismos. Su último gran conflicto, las guerras de los recursos del siglo XXIII,
casi había destruido su mundo natal. Las armas que crearon eran tan poderosas, las tácticas tan despiadadas, que los líderes humanos habían tomado la decisión colectiva de prohibir la guerra por completo. Ahora, enfrentados a la extinción, habían levantado esa prohibición. La almirante Chen estaba en el puente de su nueva nave insignia, la TSS Retribution. A diferencia de la Harmony, esta nave estaba construida para la guerra. Sus armas podían fracturar lunas. Su blindaje podía resistir impactos directos de los cañones más potentes de la galaxia. Sus motores podían superar a cualquier cosa que las especies alienígenas hubieran construido. Pero el arma más peligrosa de la nave era su tripulación. Humanos que habían pasado sus vidas salvando a especies alienígenas ahora usaban ese mismo conocimiento para destruirlas de manera más eficiente. Almirante, informó su oficial táctico. Sensores de largo alcance detectan la flota principal de la coalición Apex. 200 naves, incluyendo sus naves de mando. La flota de guerra humana emergió del viaje superlumínico en perfecta formación. 3.000 naves. Cada una obra maestra de la ingeniería y la violencia humanas. La almirante Sarah Chen estaba en el puente de la TSS Retribution, observando cómo la flota enemiga se apresuraba a responder. 200 naves contra 3.000, observó el capitán Torres. Están superados en número 15-1. Los números no importan si no pueden defenderse, respondió Sarah fríamente. Comiencen la operación. Lo que siguió no fue una batalla, fue una ejecución. La flota humana se dividió en 12 fuerzas de tarea, cada una moviéndose con una precisión que hacía que las mentes militares más grandes de la galaxia parecieran niños. Habían estudiado las tácticas alienígenas durante siglos, aprendiendo cada debilidad, cada punto ciego, cada respuesta predecible. La coalición Apex intentó formar una línea defensiva, pero los humanos no estaban interesados en la guerra tradicional. La mitad de sus naves simplemente se desvaneció, usando una tecnología de sigilo que los alienígenas no sabían que existía. Cuando reaparecieron, estaban detrás de las líneas enemigas, apuntando a las naves de mando y los relés de comunicación. El general Vex observó con horror cómo la pantalla táctica de su nave insignia se llenaba de marcadores rojos. Las naves humanas estaban por todas partes, moviéndose demasiado rápido para ser rastreadas, golpeando demasiado fuerte para ser detenidas. «Devuelvan el fuego», gritó. Todas las armas, máxima potencia. Las armas alienígenas alcanzaron a las naves humanas. Los escudos brillaron y el blindaje chispeó, pero las naves humanas siguieron luchando. Sus naves estaban construidas para recibir daño y seguir funcionando. Sus tripulaciones estaban entrenadas para luchar hasta morir. Más importante aún, estaban furiosos. Cada humano en la flota había perdido a alguien por los ataques de la coalición. Amigos, familiares, mundos enteros de personas que nunca habían hecho daño a nadie. Ahora tenía la oportunidad de hacer pagar a los alienígenas, y la tomaron con una furia fría y calculada. La batalla duró 47 minutos. Cuando terminó, la flota de la coalición Apex había desaparecido. No se había retirado, no estaba dañada, había desaparecido. Destruida tan completamente que los equipos de rescate solo encontrarían escombros dispersos y silencio. Pero los humanos no habían terminado. Envíen una señal a todos los mundos natales de la coalición, ordenó la almirante Chen. Díganles que tienen 24 horas para entregar sus gobiernos y líderes militares a la custodia humana. Cualquiera que se niegue será considerado una amenaza continua. La respuesta fue rápida y llena de pánico. Varias especies menores de la coalición se rindieron de inmediato, suplicando clemencia. Otras intentaron negociar. Unas pocas, lideradas por los Krell y los Apirianos, eligieron luchar. Aprendieron que la misericordia humana ya no estaba disponible. El asedio de Krell Prime se convirtió en una leyenda que aterrorizaría a las generaciones futuras. La flota humana no atacó el planeta directamente. En su lugar, lo rodearon con miles de drones automatizados que impedían que nada entrara o saliera. Los drones eran autorreplicantes, utilizando asteroides y basura espacial para construir más de sí mismos. En cuestión de semanas, Krell Prime quedó atrapado detrás de un muro impenetrable de tecnología humana. ¿Quieren matarnos de hambre?, transmitió el alto mando Krell a la almirante Chen. Esto no es una guerra honorable. La respuesta de Chen fue transmitida a toda la galaxia. Ustedes masacraron a 50 millones de civiles. El honor murió con ellos. Entreguen a sus criminales de guerra o mueran de hambre. El asedio continuó durante 3 meses. El orgulloso imperio Krell,
que había gobernado docenas de mundos durante 1000 años, se derrumbó mientras su mundo natal moría lentamente. Sus aliados los abandonaron. Sus colonias declararon la independencia. Su ejército se desmoronó. Cuando finalmente se rindieron, entregando a General Vex y a sus cómplices, los Krell descubrieron que la galaxia que habían conocido había desaparecido para siempre. El Imperio Sapiriano intentó un enfoque diferente. Intentaron unir a otras especies contra la amenaza humana, afirmando que la humanidad se había convertido en el verdadero enemigo de la paz galáctica. «Miren lo que le han hecho a los Krell», proclamó el emperador Sapiriano ante el Consejo de la Federación. «Hoy somos nosotros. Mañana serán ustedes. Deben ser detenidos antes de que nos conquisten a todos». Algunas especies escucharon. Se formó una nueva coalición, esta dedicada a contener la expansión humana. 43 especies prometieron naves y recursos para luchar contra la amenaza humana. La respuesta de la almirante Chen fue rápida y terrible. La Operación Furia Justa se lanzó simultáneamente en toda la galaxia. Las flotas humanas no solo atacaron objetivos militares, sino también la infraestructura que los sostenía. Astilleros, academias de entrenamiento, fábricas de armas y centros de mando desaparecieron en ataques coordinados. Pero los humanos también apuntaron a algo más. Los propios líderes. Cada funcionario gubernamental, comandante militar y figura política que había apoyado los ataques contra la humanidad se encontró perseguido por las fuerzas especiales humanas. No eran soldados en el sentido tradicional. Eran cazadores entrenados en métodos que hacían del asesinato una forma de arte. El primer ministro altariano desapareció de su palacio fuertemente custodiado, dejando solo una nota: «Se ha hecho justicia». El almirante Sapiriano, que se había reído de la debilidad humana, fue encontrado muerto en sus aposentos personales con grabaciones de seguridad que no mostraban a nadie entrando o saliendo. Uno por uno, los líderes de la coalición antihumana desaparecieron o murieron. La galaxia aprendió que los humanos no solo libraban guerras con naves y cañones, luchaban con sombras y secretos, infundiendo miedo en los corazones de cualquiera que se les opusiera. La guerra psicológica fue quizás incluso más efectiva que las campañas militares. Las especies alienígenas que nunca habían temido a nada ahora se asustaban de las sombras, preguntándose si los asesinos humanos vendrían por ellos a continuación. «No son como otros depredadores», confió un aterrorizado general sapiriano a su ayudante. «Cuando cazamos, matamos y seguimos adelante. Cuando los humanos cazan, se aseguran de que su presa sepa que la muerte está llegando». El Consejo de la Federación convocó una sesión de emergencia para abordar la crisis humana. Representantes de cientos de especies se reunieron para discutir cómo contener la aparente transformación de la humanidad en conquistadores galácticos. Se sorprendieron cuando la almirante Chen solicitó permiso para dirigirse al Consejo personalmente. Llegó sola, entrando en una cámara llena de especies que la temían y odiaban. Algunos tenían armas escondidas bajo sus túnicas diplomáticas. Otros tenían veneno preparado, dispuestos a morir si podían llevársela con ellos. Sara los ignoró a todos. «Parecen confundidos», dijo, su voz resonando claramente a través de la enorme cámara. «Creen que nos hemos convertido en conquistadores. Creen que queremos gobernar la galaxia». Murmullos nerviosos recorrieron a los delegados reunidos. «Están equivocados», continuó. «Nunca quisimos gobernar a nadie. Queríamos vivir en paz. Ustedes lo hicieron imposible». El representante altariano se levantó. «Sus acciones hablan más que sus palabras, almirante. Han destruido flotas enteras. Han derrocado gobiernos. Hemos eliminado amenazas», interrumpió Sara. «Cada nave que destruimos estaba tripulada por gente que participó en un genocidio. Cada gobierno que derrocamos apoyó el asesinato de nuestros civiles. Cada líder que eliminamos era un criminal de guerra». Hizo un gesto hacia la cámara que la rodeaba. «Mírense, ahora nos tienen miedo. ¿Pero por qué? No hemos atacado a una sola especie pacífica. No hemos amenazado a nadie que no estuviera tratando de matarnos primero». Un silencio incómodo se apoderó de la cámara. «La diferencia», continuó Sara, «es que nosotros terminamos lo que otros empiezan. Cuando atacaron nuestras colonias, esperaban que presentáramos quejas y suplicáramos ayuda. Cuando mataron a nuestros hijos, pensaron que negociaríamos la devolución de sus cuerpos». Su voz se volvió más fría. «Olvidaron que la paz es una elección. La elegimos durante 3 siglos porque pensábamos que la galaxia era civilizada. Nos demostraron que estábamos equivocados». Se giró para irse, luego se detuvo.
La guerra terminará cuando cada persona responsable de atacar a la humanidad esté muerta o bajo nuestra custodia. Hasta entonces, les sugiero que se mantengan fuera de nuestro camino. Mientras la almirante Chen abandonaba la cámara, los delegados reunidos permanecieron sentados en un silencio atónito. Habían esperado amenazas o demandas de rendición. En cambio, habían recibido algo peor: la promesa de que la humanidad nunca dejaría de cazar a sus enemigos. La guerra continuó, pero su naturaleza había cambiado. La coalición Apex estaba rota. Sus líderes estaban muertos o capturados. Pero las flotas humanas continuaron moviéndose por la galaxia, cazando cada nave, cada base, cada individuo que había desempeñado algún papel en los ataques a las colonias humanas. La galaxia aprendió que cuando los humanos iban a la guerra, no se detenían hasta ganar por completo. No había victorias parciales, ni acuerdos negociados, ni retiradas para salvar las apariencias. Solo había victoria total o muerte. La mayoría de las especies eligieron la rendición. Pero los humanos no estaban interesados en gobernar territorios conquistados o esclavizar a enemigos derrotados. Tenían un objetivo completamente diferente: asegurarse de que nadie volviera a confundir la compasión humana con debilidad. El mensaje era simple y claro: la humanidad seguía siendo pacífica, pero su paz estaría respaldada por una fuerza abrumadora, y cualquiera que la amenazara se enfrentaría a consecuencias que su especie recordaría durante 1000 generaciones. Mientras la almirante Chen se preparaba para la fase final de la guerra, recibió un mensaje de la Tierra. Era de la maestra de Sophie, leyendo una carta que la niña había escrito antes de la destrucción de Nueva Ginebra. Querida almirante Chen, papá dice que nos estás protegiendo de la gente mala. Gracias. Cuando crezca, quiero ser como tú y proteger a todos. Sara cerró los ojos, recordando a la niña de ojos brillantes que nunca crecería. La galaxia se había llevado la inocencia de la humanidad. Ahora la humanidad les quitaría su tranquilidad. La guerra casi había terminado, pero las lecciones que enseñó durarían para siempre. Habían pasado 5 años desde que se disparó el último tiro en lo que los historiadores llamarían la guerra humana. La almirante Sara Chen estaba en el centro reconstruido de la ciudad de Nueva Ginebra, observando a los niños jugar en jardines que crecían sobre las tumbas de los muertos. El planeta vivía de nuevo, pero ahora era diferente. Plataformas de defensa orbital colgaban en el cielo como lunas de acero, recordatorios visibles de la transformación de la humanidad. Los niños que jugaban abajo crecerían sabiendo que su seguridad no provenía de la buena voluntad alienígena, sino de la fuerza humana. Almirante, llamó al capitán Torres, que ahora servía como ministro de Seguridad Galáctica de la Tierra. La delegación sapiriana ha llegado para la ceremonia del aniversario. Sara sintió sin apartar la vista de los niños. El imperio sapiriano había sido uno de los últimos en rendirse, luchando hasta que su mundo natal ardió y su emperador murió en las ruinas de su palacio. Ahora sus líderes supervivientes venían a Nueva Ginebra cada año para presentar sus respetos a los muertos y renovar sus juramentos de paz. Era un rito repetido en toda la galaxia. Antiguos enemigos inclinándose ante los monumentos humanos, prometiendo no volver a confundir la misericordia con la debilidad. La ceremonia comenzó al atardecer, como siempre. Representantes de más de 200 especies se reunieron en la plaza conmemorativa, donde los nombres de las 50 millones de víctimas de Nueva Ginebra estaban grabados en muros de piedra negra. En el centro se alzaba una estatua sencilla, una familia humana abrazándose con la inscripción: «Murieron por la paz. Vivimos por la justicia». Sara observó a las delegaciones alienígenas acercarse al monumento, cada una llevando ofrendas de recuerdo. Los Krell trajeron cristales de su mundo natal. Los altarianos ofrecieron flores raras. Los apirianos presentaron obras de arte creadas por sus mejores artesanos. Todos ellos habían aprendido la misma lección. La humanidad perdonaba, pero la humanidad nunca olvidaba. La nueva Federación Galáctica era más pequeña que su predecesora. 67 especies habían sido expulsadas por su papel en la coalición Apex. Sus gobiernos habían sido reemplazados, sus fuerzas militares disueltas, su tecnología de armas confiscada. Ahora existían como territorios supervisados, permitiéndoseles el autogobierno solo bajo la supervisión humana. Las especies restantes habían aceptado lo que llamaban los Acuerdos Terranos, un conjunto de leyes que regían la civilización galáctica. La ley más importante era simple: cualquier ataque a poblaciones civiles sería respondido con una represalia humana inmediata y abrumadora. El universo es más seguro ahora, había dicho el primer ministro altariano durante la ceremonia de firma.
Todos conocemos las reglas. Pero el verdadero cambio no estaba en las leyes o los gobiernos. Estaba en cómo cada especie veía a la humanidad. La capitana Elena Rodríguez comandaba la TSS Guardián, una de las cientos de naves humanas que ahora patrullaban la galaxia. A diferencia de la antigua flota humana, estas naves estaban abiertamente armadas con armas que podían destruir flotas enteras. Sus tripulaciones eran guerreros entrenados, no solo exploradores y rescatistas. Contacto en los sensores de largo alcance, informó su oficial táctico. Naves no identificadas atacando un transporte civil TRA. Los TRA eran una especie pacífica de comerciantes recientemente aceptada en la Federación después de demostrar su compromiso con el nuevo orden galáctico. Sus naves no llevaban armas y dependían de la protección de la Federación contra piratas e incursores. ¿Piratas?, preguntó Elena. Posiblemente. O quizás incursores de los territorios exteriores. Elena no necesitó pensar mucho. Las órdenes permanentes eran claras. Cualquier ataque a civiles sería respondido con una respuesta humana inmediata. Llévenos a máxima velocidad. Envíe una señal a los atacantes de que tienen una oportunidad para rendirse. La Guardián salió del viaje superlumínico directamente entre los incursores y sus víctimas. 6 naves piratas armadas con viejo equipo militar se enfrentaron a una sola nave humana. ¿Nave humana?, transmitió el líder pirata. Esto no les concierne. Solo queremos la carga, no una pelea. La respuesta de Elena fue transmitida en todas las frecuencias, incluyendo los canales de emergencia que llegarían a todas las naves del sistema. Aquí la capitana Rodríguez de la nave humana Guardián. Tienen 10 segundos para apagar sus armas y prepararse para ser abordados. Cualquiera que dispare a civiles en el espacio protegido por humanos será destruido. Los piratas dudaron. Superaban en número a la nave humana 6-1. Sus naves estaban diseñadas para la batalla mientras que la Guardián estaba sola en el espacio profundo, lejos de cualquier respaldo. Tomaron la decisión equivocada. Cuando la batalla terminó 3 minutos después, 6 naves piratas eran cascos a la deriva, y el transporte estaba a salvo. La tripulación de Elena rescató a los pocos piratas supervivientes, no por piedad, sino para enviar un mensaje. Díganle a todos los que encuentren, informó a los incursores capturados. Los humanos protegen a los inocentes. Siempre. La grabación de la batalla se extendió por las redes galácticas en horas. Como Elena había previsto, piratas, incursores y señores de la guerra de toda la galaxia recibieron el mensaje claramente. Los objetivos civiles estaban fuera de los límites, y los humanos harían cumplir esa regla con una fuerza abrumadora. El Dr. James Webb, hijo del difunto Dr. Marcus Webb, trabajaba en el reconstruido Instituto Terrano de la Paz. A diferencia de la generación de su padre, James entendía que la paz requería más que buenas intenciones. Requería la voluntad y la capacidad de destruir a cualquiera que la amenazara. El antiguo instituto era ingenuo, explicó a un grupo de jóvenes diplomáticos. Creían que las personas razonables siempre podían encontrar soluciones razonables. Ahora sabemos que no es así. Sus estudiantes, todos ellos nacidos después de la guerra, escucharon atentamente. Se convertirían en los nuevos embajadores de la humanidad, llevando mensaje de paz respaldado por la fuerza a cada rincón de la galaxia. La diplomacia sigue siendo nuestra primera opción, continuó James. Pero ya no es nuestra única opción. Cuando negocien con gobiernos alienígenas, necesitan saber que la humanidad cumplirá nuestros acuerdos y protegerá a nuestros amigos. También necesitan saber lo que le sucede a nuestros enemigos. La lección se había aprendido bien. Los diplomáticos humanos ahora hablaban con una autoridad tranquila que provenía de saber que sus palabras estaban respaldadas por la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Los acuerdos comerciales se respetaban. Los tratados de paz se cumplían. Los civiles humanos se movían libremente por el espacio bajo la protección de las naves de guerra humanas. Pero quizás el cambio más importante estaba en la propia humanidad. La almirante Chen visitó el archivo de recuerdo, una vasta biblioteca construida bajo la superficie de Nueva Ginebra. Aquí, los registros de cada humano que había muerto en la guerra se conservaban para siempre. No solo sus nombres y fechas, sino sus historias, sus sueños, sus últimas palabras. Se detuvo en una exhibición en particular. Elena Webb, 6 años, hija del doctor Marcus Webb. El último dibujo de la niña estaba conservado bajo un cristal, mostrando figuras de palitos de su familia tomadas de la mano bajo un sol sonriente. Cumplimos nuestra promesa, susurró Sara la imagen. La gente mala ya no puede hacer daño a nadie.
En los 5 años transcurridos desde el final de la guerra, ni un solo civil humano había muerto por acción alienígena. Las especies depredadoras de la galaxia habían aprendido a cazarse entre sí, no a la humanidad. Las especies pacíficas vivían bajo la protección humana, sabiendo que cualquier amenaza para ellas traería una rápida retribución. El coste había sido enorme. La humanidad había sacrificado su inocencia para ganar seguridad. Los niños humanos ahora crecían aprendiendo tanto la compasión como la guerra. Las naves humanas transportaban suministros médicos y armas de bombardeo orbital. Los diplomáticos humanos ofrecían ayuda con una mano y sostenían armas con la otra. Pero funcionaba. Mientras la almirante Chen se preparaba para abandonar el archivo, recibió un mensaje de las plataformas de defensa orbital. Una delegación Krell solicitaba permiso para aterrizar, llevando lo que afirmaban era información importante sobre posibles amenazas en los territorios exteriores. Concédales permiso para aterrizar, ordenó, pero recuérdeles las reglas. Las reglas eran simples. Sin armas, sin grandes delegaciones, sin movimientos bruscos y una honestidad completa en todos los tratos con los humanos. Los Krell habían aprendido estas reglas por las malas cuando su mundo natal fue bloqueado y su gobierno cayó. La delegación llegó portando chips de datos y cartas estelares. Su líder, un joven oficial Krell que había sido un niño durante la guerra, se acercó a la almirante Chen con un nerviosismo visible. «Almirante», dijo, su voz cuidadosamente respetuosa. «Hemos detectado actividad inusual en los sectores de vacío, naves que no coinciden con ninguna configuración conocida. Pensamos que los humanos deberían saberlo». Sara estudió los datos. Naves desconocidas en el espacio inexplorado podrían significar cualquier cosa, desde colonias perdidas hasta especies completamente nuevas. De cualquier manera, era responsabilidad de la humanidad investigar. «Gracias por traer esto a nuestra atención», le dijo al oficial Krell. «Ha hecho lo correcto». El joven alienígena se enderezó con orgullo. Su especie había pasado de ser conquistadora a ser servidora voluntaria de la paz humana, y parecía genuinamente feliz de servir. Mientras la delegación Krell partía, la almirante Chen miró las estrellas y sonrió con gravedad. En algún lugar, seres desconocidos estaban haciendo su primer contacto con la galaxia. Aprenderían, como todos lo hicieron finalmente, que el universo ahora tenía reglas. Los humanos habían escrito esas reglas con sangre y acero. Cualquiera que quisiera desafiarlas era bienvenido a intentarlo. La galaxia estaba en paz, no porque sus habitantes fueran pacíficos, sino porque tenían miedo. Habían aprendido que la mayor arma de la humanidad no era su tecnología ni sus tácticas, era su negativa a rendirse. Cuando se les empujaba a la guerra, los humanos no luchaban hasta estar cansados o satisfechos, o hasta haber dejado claro su punto. Luchaban hasta que sus enemigos estaban tan completamente rotos que nunca volverían a ser una amenaza. Y si nuevas amenazas surgían de las profundidades desconocidas del espacio, aprenderían la misma lección que la coalición Apex había aprendido. El universo pertenecía a quien fuera lo suficientemente fuerte como para conservarlo. La humanidad había reclamado esa fuerza a través de un sacrificio terrible, y nunca volverían a renunciar a ella.